acabó por plazas fantasma. Procuraduría General de la Nación llevó hoy la demanda del contrato de nulidad de terminal de contenedores Quetzal a la Corte Suprema de Justicia. En Marcha Pacífica, comunitarios manifiestan su preocupación ante la postura de la OEA en el conflicto entre Guatemala y Belice. Solicitan personal se retire de la zona. Y en noticias del mundo, gesto sin antecedentes, jefe máximo de la guerrilla de las FARC exige la liberación de periodista española. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y William Poró. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora para estar bien informados. Hola, William. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Vamos a finalizar esta semana, viernes 27 de mayo, con mucha información que tiene que ver con los escándalos en el Congreso de la República, así que de inmediato iniciamos. Buena tarde. Comenzamos entonces y vamos de lleno a las noticias. En Torre de Tribunales se realizó la audiencia de primera declaración para los 3 exdiputados y el exdirector del Congreso vinculados a plazas fantasmas. En el desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público les imputó los señalamientos mientras los excongresistas rindieron su declaración, pero no respondieron al interrogatorio. Efectivamente, muy buenas tardes. La audiencia de primera declaración en contra de los 3 exdiputados junto al exdirector del organismo legislativo fue suspendida para el próximo lunes. Los exdiputados que de su curul fueron directamente al banquillo de los sindicados son Carlos Herrera, Alfredo Rabé, Edgar Cristiani y el exdirector del organismo legislativo Juan Mijangos, vinculados por el caso más reciente de corrupción en el legislativo, las plazas fantasmas. Esta diligencia se desarrolla bajo el control del juzgado 10º penal a cargo de Walter Villatoro. La Fiscalía inició con las imputaciones donde les indicó de haber contratado a diferentes personas bajo la modalidad de plazas fantasmas y les indica de cometer los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Según el Ministerio Público, al existir al menos 148 plazas de forma ilícita, porque no se presentaban a laborar pero cobraban los onerosos salarios. En el desarrollo de la diligencia el tiempo fue para que los sindicados declararan y rechazaran los señalamientos. Alfredo Rabé, Carlos Herrera y el exdirector del Legislativo, Juan José Mijangos, declararon, pero se abstuvieron de responder el interrogatorio de las partes, mientras que Edgar Cristiani se abstuvo de rendir su primera declaración. En las indagaciones del Ministerio Público destaca que Manola Zarco ostentó el cargo de asistente del excongresista y devengaba un salario de 10,000 mensuales sin presentarse a labores. Según las imputaciones del Ministerio Público, esta forma de contratación irregular de personal se convirtió en una práctica habitual y aceptada entre los integrantes de la Junta Directiva del 2015. Esta diligencia judicial fue aplazada para el día lunes, tiempo, modo y lugar que los abogados defensores deberán presentar sus argumentos. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y desde tempranas horas de hoy se entregó voluntariamente quien durante 24 horas permaneció prófugo de la justicia. Hablamos del exdiputado Carlos Herrera, quien prefirió no brindar declaraciones a la prensa y a partir de hoy fue enviado a la cárcel de Mariscal Zavala. Desde temprano, el exdiputado Carlos Herrera Quesada se presentó voluntariamente al juzgado 10º de instancia penal a cargo del juez Walter Villatoro para solventar la diligencia en su contra por presuntamente estar involucrado en plazas fantasmas en el organismo legislativo. A su traslado a la sala donde deberá de responder sobre los señalamientos, dijo enterarse tarde de su orden de captura, razón por la que no pudo presentarse desde ayer y evadió los cuestionamientos de la prensa. La verdad que el día de ayer yo me enteré ya muy tarde de la orden de captura. No dejan porque tenemos la audiencia. ¿Dónde estaba usted ayer, diputado? Bueno, voy a regresar con el juez. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se encontraba, diputado? No dejan pasar, entonces. Una pregunta, ¿dónde se encontraba? Herrera, acompañado de sus abogados, se dirigió a la sala de audiencias a responder sobre los señalamientos en su contra. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga.
Y la entrega del exdiputado Carlos Herrera a las autoridades tras la orden de captura girada en su contra por plazas fantasmas causó reacciones principalmente por sus declaraciones, donde señalaba que hasta hoy se enteró de la orden de captura. Andrea Domínguez con los comentarios a continuación en las redes sociales. Adelante. Claro que sí, buenas tardes. Han sido diversos los comentarios en torno a esta noticia y vamos de lleno con ellos. Edwin González nos escribe: cada día la cúpula legislativa se derrumba por sus malos desaciertos y por la ambición al poder económico. Las malas prácticas administrativas legislativas parecen haber sido el destape de estos grupos cleptócratas que hicieron su agosto con sus funciones. Julio Ismalej: lo muy menos se quedó dormido, por eso no sabía nada. Esto en torno a las declaraciones que hiciera Herrera el día de hoy. Alop Lucay: solo llegaba a dormirse. ¿Tiene cara de dinosaurio? Sí, que sea juzgado y condenado y que devuelva todo lo robado. Las plazas que inventó, todas son de empleados de sus propias empresas. ¿Extinción de dominio? Sí. Nuestra usuaria Nunu Méndez señala: este tiene una cara de prepotente. Para ver todos los detalles de esta noticia puede visitar nuestra página guatevision.com, donde también encontrará toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Los espero con más reacciones en nuestra emisión estelar a las 9 de la noche. Gracias, Andrea. William, pasamos a otros temas también relacionados. Así es, el sindicato más grande del Congreso aseguró que no teme a las investigaciones que se llevan a cabo por las plazas fantasma y esperan que esto no sea una cacería de brujas en contra de los trabajadores. El sindicato más grande del Congreso, el Sintracor, aseguró no tener miedo de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y la CICIG por plazas fantasma en el Congreso, a pesar que este sindicato fue uno de los principales aliados de Luis Rabé cuando fungía como presidente del Congreso, teniendo en cuenta que bajo la excusa de seguridad de los trabajadores y a petición del sindicato nunca hizo pública la lista o la nómina de trabajadores. Además, pues el sindicato aseguró que esperan que todo este caso no sea una cacería de brujas en contra de los trabajadores del organismo legislativo, aunque sí confirmaron que durante 2015 fueron contratadas al menos 35 personas en el renglón 022 a petición del mismo sindicato y que fueron pues trasladadas hacia diferentes áreas. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y un cálculo estimado de los sueldos de las plazas irregulares y fantasmas autorizadas por los expresidentes del Legislativo, Aristides Crespo y Luis Rabé, revela que lo erogado ascendería a 33.3 millones de quetzales. Nombramientos con toma de posesión retroactiva, sin contar con el perfil de puesto, sueldos excesivos y algunos sin asistir a labores, son las principales irregularidades detectadas en la contratación de empleados por la Junta Directiva del Congreso de 2014 a 2015. De la información extraída del Ministerio Público y la CICIG, cuantificamos que aproximadamente 33.3 millones de quetzales habrían sido erogados en la contratación de personal bajo el reglón 022 en un año, sin contar 44 plazas aprobadas por Aristides Crespo previo a dejar la presidencia en el Legislativo, en cuya presentación no detallaban los sueldos. La información de las autoridades detalla que durante la presidencia de Aristides Crespo en 2014 fueron autorizadas al menos 57 plazas que representaron la erogación de 8.8 millones de quetzales, mientras que durante el periodo de Luis Rabé aprobó 164 plazas aproximadamente, cuyo monto erogado ascendería a 24.5 millones de quetzales. Esta tabla detalla aproximadamente el valor de las contrataciones irregulares y fantasmas de los 9 miembros de la Junta Directiva pasada. Al menos 4.2 millones de quetzales se erogaron en 19 plazas otorgadas al exdiputado Edgar Cristiani, aproximadamente 3.9 millones de quetzales en la contratación de 20 asistentes autorizadas al diputado uneísta César Fajardo. 2 millones de quetzales fueron las plazas que se autorizó el expresidente del Congreso, Luis Rabé, mientras que 2.5 millones de quetzales representaron la contratación de 21 personas solicitadas por el diputado Alfredo Rabé. Aristides Crespo y Luis Rabé ejecutaron cerca de 1.107 millones de quetzales en el pago de personal cuando presidieron la Junta Directiva del Congreso entre 2014 y 2015. Por Una Guatemala en Paz, Carolina Leverón. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, Procuraduría General de la Nación lleva hoy la demanda de nulidad del contrato con Terminal de Contenedores Quetzal, esto a la Corte Suprema de Justicia. Así es, William, pero además trifulcan el preventivo de hombres de la zona 18. Le diremos por qué en instantes. Siga con nosotros.